Bien, en este video vamos a hablar de lo que es el recurso de apelación. Vamos a estudiar lo que es la apelación, recurso que es muy, pero muy preguntado, ¿ya? ¿Qué podemos partir? Señalando de este recurso de apelación. Lo primero es que el recurso de apelación se encuentra regulado normativamente a partir del artículo 186 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Lo segundo, hay que entrar a definir lo que es el recurso de apelación. Sabemos ya que el recurso de apelación no tiene un concepto legal, razón por la cual hay que elaborar un concepto doctrinario. ¿Qué podemos señalar del recurso de apelación? Tenemos que señalar que el recurso de apelación es un acto jurídico procesal de la parte agraviada por una resolución judicial, ¿no es cierto?, en que va a solicitar al mismo tribunal que dictó la resolución, ¿no es cierto?, para que ésta, ¿no es cierto?, eleve el conocimiento del asunto al superior jerárquico para que ésta la enmiende conforme a derecho. Repito, el recurso de apelación es un acto jurídico procesal de parte agraviada con una resolución judicial en que va a solicitar al mismo tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al superior jerárquico para que éste la enmiende conforme a derecho. Ese sería un concepto de recurso de apelación. Ahora vamos con las características. Número 1. La primera característica es que el recurso de apelación procede tanto en materia civil como en materia penal, pero tiene un mayor rango de preponderancia en materia civil que en materia penal porque se encuentra un tanto restringida y que va a proceder solo respecto a las resoluciones que señale la ley. Número 2. El recurso de apelación en materia civil es un recurso de carácter ordinario. ¿Qué significa que sea ordinario? Significa que va a proceder en contra de la generalidad de las resoluciones judiciales y además no tiene causales específicas de interposición como, por ejemplo, el recurso de casación en la forma y en el fondo, que sí los tiene. Basta, haría acá, en el recurso de apelación en materia civil, el agravio. Por eso que es un recurso ordinario. En cambio, en materia penal, el recurso de apelación es un recurso extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Porque no procede contra la generalidad de las resoluciones judiciales, sino por aquellas que señala expresamente el legislador. Número 3. La apelación materializa en nuestro ordenamiento jurídico el principio de la doble instancia. O sea, la doble instancia implica la posibilidad de que una resolución judicial sea vista en dos tribunales distintos. Y a través de la apelación, ¿no es cierto?, uno puede ir de una instancia a otra instancia. ¿Y qué es lo que es la instancia? La instancia es un grado de conocimiento tanto de los hechos como del derecho. El recurso de casación no es instancia. El único que materializa el principio de la doble instancia es el recurso de apelación. Cuarta característica, en el recurso de apelación intervienen dos tribunales. En primer lugar, el tribunal de primera instancia y por otro lado tenemos el tribunal de segunda instancia. Tribunal acuo, tribunal inferior, tribunal aquiem, tribunal superior. Quinta característica, el recurso de apelación es un recurso de enmienda. ¿Por qué es un recurso de enmienda? Porque se le pide al tribunal que dictó la resolución que la enmiende conforme a derecho. Además está decir que el recurso de apelación no busca la nulidad, sino que se le pide al mismo tribunal que dictó la resolución que la enmiende conforme a derecho. Sexta característica del recurso de apelación, tenemos que señalar que el recurso de apelación es un recurso que es renunciable. Vale decir, una vez conocida la resolución que el tribunal ha dictado, se puede renunciar al recurso de apelación. Ojo, acá hay una salvedad que, si bien es cierto, se puede renunciar, no se puede renunciar antes que se dicte la resolución, ¿ya? Eso es en cuanto a las características. Entonces, hemos visto el concepto, las características, ahora vamos a ver respecto a las resoluciones, respecto a las cuales procede el recurso de apelación. El recurso de apelación procede, número 1, contra sentencia definitiva de primera instancia. Número 2, procede a apelación respecto a las interlocutorias de primera instancia. Regla general. Excepcionalmente va a proceder a apelación respecto de los autos y decretos. ¿En qué caso? Número 1, cuando alteren gravemente la sustanciación del juicio, por ejemplo,
estamos tramitando un juicio ordinario y el tribunal, en vez de conferir traslado a la otra parte, resuelve, venga las partes a audiencia de conciliación y contestación al quinto día hábil. Es una resolución de juicio sumario. Altera gravemente la sustanciación del juicio. Y el otro caso es cuando ordena trámites que no están establecidos por la ley. Por ejemplo, estamos en un juicio ejecutivo y el tribunal llama a las partes a audiencia de conciliación. Sabemos ya que la conciliación no procede en el juicio ejecutivo. En cuanto a los tribunales que intervienen en el recurso de apelación, tenemos que señalar que intervienen dos tribunales. Tribunal de primera instancia, tribunal de segunda instancia. Tribunal de instancia, tribunal acuo, tribunal de segunda instancia, tribunal acuo. Lo más común, no siempre, pero lo más común es que el tribunal inferior sea un juez de letra. Y lo más común es que el tribunal de segunda instancia sea la corte de apelaciones respectiva. Pero hay casos en que, la regla general es que sea así. Tribunal de primera instancia, juez de letra, segunda instancia, corte de apelaciones. Y esto va a operar por aplicación de las reglas del grado. ¿Ya? Radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un tribunal inferior, queda igualmente radicado el tribunal de segunda instancia que va a conocer del asunto. Sin perjuicio de lo anterior, puede suceder que el tribunal de primera instancia pueda hacer una corte de apelaciones, ¿no es cierto? Y el tribunal de segunda instancia sea una corte suprema. No es lo normal, pero puede suceder. En el caso, ¿no es cierto?, de que se esté conociendo, por ejemplo, de un recurso de protección o un recurso de amparo. Ese sería el caso. Ahora, en cuanto al plazo para deducir el recurso de apelación, tenemos que señalar que la regla general en cuanto a la apelación es de 5 días. Esa es la regla general en cuanto al plazo. No obstante ello, hay distintos tipos de resoluciones que hay que ir distinguiendo. Por ejemplo, respecto a la sentencia definitiva de primera instancia, el plazo para deducir apelación son de 10 días. Sentencia interlocutoria de primer grado, 5 días para deducir apelación. Respecto de los autos y decretos, también son 5 días para deducir recurso de apelación. Y respecto a las interlocutorias, respecto a los cuales cabe reposición especial, serían de 3 días. Por tanto, y resumiendo, la regla general en cuanto al plazo para apelar de un recurso de apelación es que sea de 5 días. Esa es la regla general. Incluso, en materia penal, la apelación, en los casos que la ley señala, respecto a los cuales proceda la apelación, también el plazo para apelar en materia penal es de 5 días. Sin perjuicio de lo anterior, hay casos excepcionales o plazos especiales, inclusive de hora, respecto a los cuales cabe el recurso de apelación. Por ejemplo, respecto a la acción de amparo, ¿no es cierto?, el plazo para apelar es de 24 horas. O respecto a la sentencia arbitral, particularmente en el laudo y ordenata, el plazo para apelar es de 15 días, entre otros casos. Esos serían los casos respecto de los plazos en materia civil. Ahora, en cuanto a los requisitos del recurso de apelación, tenemos que señalar que para uno interponer un recurso de apelación lo tiene que presentar por escrito. ¿Ya? Igualmente tengo que deducir el recurso de apelación por escrito, sea cual sea. Si estoy en una audiencia verbal, igualmente tengo que llevar el escrito de apelación. ¿Ya? Pero hay casos especiales en que uno puede apelar verbalmente. Por ejemplo, en los juicios de familia o en materia penal. No obstante la posibilidad de apelar de manera verbal, igualmente uno tiene que deducirlo por escrito. En cuanto a los requisitos para deducir el recurso de apelación, tenemos que señalar los siguientes requisitos. El primer requisito para deducir la apelación es que tiene que cumplir con los requisitos comunes a todo escrito. Y nosotros sabemos que los requisitos comunes a todo escrito son: tiene que contener, número 1, la suma. Número 2, tiene que contener la individualización del tribunal. Y número 3, tiene que contener la firma de la parte que lo presenta. En este caso, como es un abogado, tiene que contener la firma electrónica avanzada. Primer requisito para deducir apelación. Segundo requisito,
es que el recurso de apelación tenga que contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya el recurso. Número 3, el recurso de apelación tiene que contener peticiones concretas. Muy importante, porque a través de las peticiones concretas, yo, en cierto modo, le estoy fijando el marco respecto al cual el tribunal tiene que moverse. Si el tribunal me da más de lo que yo estoy pidiendo, sería ultra petita. ¿Ya? Y la apelación, como quinto requisito, que agrega la doctrina, la apelación no tiene que contener patrocinio ni poder, a diferencia de las casaciones que sí hay que constituir patrocinio y poder. La doctrina, hablando de los requisitos, señala que agrega uno que es discutible, pero no aparece como un requisito propiamente tal, pero basta solo con deducir el agravio. ¿En qué parte? En los fundamentos de hecho y de derecho. ¿Y qué es el agravio? El agravio es la diferencia entre lo que yo estoy pidiendo y lo que el tribunal me concede. ¿Ya? Eso es el agravio. Ahora, en cuanto a los efectos de la apelación, tenemos que señalar que el recurso de apelación se puede conceder en dos efectos. Por un lado tenemos el efecto devolutivo y por otro lado tenemos el efecto suspensivo. El efecto devolutivo es de la esencia del recurso de apelación, lo que significa que siempre va a haber efecto devolutivo en el recurso de apelación. ¿Y en qué consiste el efecto devolutivo? El efecto devolutivo consiste en que se le va a dar competencia al Tribunal Superior Jerárquico para que conozca del asunto. Se le da competencia al superior. ¿Ya? Y es de la esencia. Siempre tiene que estar el efecto devolutivo. En cambio, a contrario sensu, el efecto suspensivo, hay que señalar que este efecto no siempre está. ¿Ya? Y como su nombre lo indica, suspensivo tiene por objeto suspender, ¿no es cierto? Detener, paralizar el juicio. ¿En qué instancia? En primera instancia. O sea, en el fondo, el juicio en primera instancia queda suspendido hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia. Por lo que se dice que sería una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Ya? Entonces, los efectos en que se concede la apelación son devolutivo, suspensivo. El devolutivo siempre está, es de la esencia del recurso de apelación. Esos son en cuanto a los efectos. Sin perjuicio del anterior, la apelación puede concederse de las siguientes formas. La apelación puede concederse, letra A, en ambos efectos. Cuando hablamos que la apelación puede concederse en ambos efectos, estamos hablando que comprende tanto el efecto devolutivo como el efecto suspensivo. Y la apelación puede concederse en el solo efecto devolutivo. Ahora, vamos a ir viendo las consecuencias jurídicas en que se concede la apelación en uno o en otro efecto. Por ejemplo, si la apelación se concede en ambos efectos, las consecuencias jurídicas son, número 1, el Tribunal Superior, ¿no es cierto?, puede conocer del recurso. ¿Ya? Por el efecto devolutivo, entonces el Tribunal Superior conoce del recurso. Número 2, se suspende el juicio. Se suspende el juicio, ¿no es cierto? ¿En virtud de qué efecto? En virtud del efecto suspensivo. Suspensivo de suspender, de paralizar. Tercer efecto, si se suspende el juicio, ¿no es cierto?, no es necesaria la orden de no innovar, porque la finalidad de la orden de no innovar es paralizar el juicio. ¿Ya? Cuarto efecto de que la apelación se concede en ambos efectos es que no es necesaria las compulsas. Y esto debe entenderse respecto de la ley antigua, que antes de la ley 20.886 era necesario compulsar. Hoy, con la ley de tramitación electrónica, no es necesario las compulsas, y como el juicio en primera instancia está suspendido por el efecto suspensivo, el mismo expediente antiguamente se enviaba al Tribunal Superior, que en este caso regularmente era la Corte. Pero ahora, con la ley 20.886, lo que se envía es la carpeta electrónica, ¿no es cierto?, con la autorización al Tribunal Superior, bien digo, para que pueda acceder a determinadas carpetas del proceso. ¿Ya? Ahora,
¿qué pasa si la apelación es concedida en el solo efecto evolutivo? Si la apelación es concedida en el solo efecto evolutivo, las consecuencias son, número 1, el Tribunal Superior conoce del recurso. Número 1, el Tribunal Superior conoce del recurso. Número 2, en primera instancia no se suspende el juicio, porque no hay el efecto suspensivo. El efecto suspensivo paraliza, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia no se suspende, continúa el juicio. Pero, como el efecto evolutivo, conoce de él el Tribunal Superior. Número 3, es procedente la orden de no innovar. ¿Y quién tiene que promover la orden de no innovar? La parte interesada. ¿Por qué? Porque va a deducir la orden de no innovar para efecto de paralizar el juicio. ¿Ya? Eso. Ahora, siguiendo con el análisis del recurso de apelación, ¿cómo sabemos en qué caso la apelación se concede en el solo efecto evolutivo o en ambos efectos? La ley señala situaciones particulares en que se va a conceder la apelación en ambos efectos por un lado y apelación en el solo efecto devolutivo. Vamos con cuándo se concede la apelación en ambos efectos. Ahora vamos a ver ejemplos. Apelación en ambos efectos. Número 1, apelación de la sentencia, sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario. No importando si apela el demandante o el demandado. Número 2, sentencia definitiva en el juicio sumario. Mismo caso, no importando si apela el demandante o el demandado. Número 3, sentencia definitiva en el juicio ejecutivo, cuando apela el ejecutante. Y número 4, cuando se acoja una excepción dilatoria. Todos estos casos son apelación en ambos efectos. Ahora, respecto a la apelación en el solo efecto evolutivo, podemos señalar, número 1, respecto a la sentencia definitiva en el juicio sumario, un ejemplo. Número 2, sentencia definitiva del juicio ejecutivo cuando apela el ejecutado. Y número 3, apelación de autos y decretos interlocutorias, a menos que la ley, ¿no es cierto?, señale expresamente que deba concederse en ambos efectos. ¿Ya? Esta sería la parte general de lo que es el recurso de apelación. En el video 2 vamos a ver la orden de no innovar y la tramitación.